Universidad César Vallejo, Proyecto de Emprendimiento de Difusión Cultural, Grupo número 2. La narrativa de Vallejo. Vallejo se inicia como narrador escribiendo sus dos primeras obras, Escalas y Fabla Salvaje. Escalas está dividida por dos secciones. La primera parte es Cuneiformes y la otra parte es Coro de Vientos. Cuneiformes cuenta con 6 prosas poéticas, donde se puede ver la notoria relación en la etapa carcelaria de la vida de Vallejo, ya que en sus prosas esta hace referencia a los muros de la celda. Por otro lado, Coro de Vientos tiene textos más extensos que Cuneiformes. Además, cuenta con una mejor forma narrativa, más sólida y más diversa. La primera narración de esta se llama Más allá de la muerte, donde Vallejo vincula el trágico suceso de la muerte de su madre. Fabla Salvaje, Lima 1923, es una novela corta de carácter psicológico que aborda la locura de un campesino de los Andes cercano al género fantástico. El Tuxteno, Madrid 1931, es una novela proletaria y ataca no solamente a los gringos, sino también a los arribistas que imitan a los extranjeros y explotan y oprimen a los pobres, los indios y los conscriptos del ejército. Neliográfica, Lima 1923, es un libro que agrupa 12 relatos, algunos de ellos con un sorprendente vanguardismo poco cultivado. Paco Yunque fue escrito en 1931, es un cuento infantil de denuncia social, fue publicado en 1951, actualmente en el Perú es una lectura obligatoria de la educación primaria. Análisis de la obra. La obra Paco Yunque es una producción literaria, narrativa, cuento, escrita por César Vallejo, perteneciente a la edad contemporánea, en una expresión en prosa, escrita en tiempo pasado con un lenguaje formal. A la vez, los escenarios donde se desenvuelven los personajes en la obra Paco Yunque son el aula del salón y el patio del colegio. Los personajes principales que desarrollan las acciones centrales de la obra son Paco Yunque. Él es un niño provinciano y que llega a la escuela acompañado de su madre. También tiene baja autoestima, pero es un niño muy respetuoso y estudioso. Paco es violentado constantemente por Humberto Grip. Humberto Grip, él es el hijo del alcalde, es un niño muy violento y posesivo, ya que cree que todo le pertenece. También es muy mentiroso y de malas costumbres, ya que se apoderó del examen de peces de Paco. Secundarios. Paco Fariñas, quien es compañero de Paco Yunque y lo defiende de las agresiones de Humberto Grip, es el defensor de la justicia. Antonio Orestes, quien es castigado injustamente por su profesor por llegar tarde al salón de clases pues su madre estaba enferma. Los hermanos Zúñiga, quienes llevaron a Paco Yunque a su salón de clases el primer día de escuela. También tenemos como personajes secundarios a los alumnos del salón de primer año de primaria que participan en las acciones de la obra. Otro personaje es Dorian Grip, quien es el padre de Humberto Grip. El señor es un hombre inglés, gerente de los ferrocarriles de la Peruvian Corporation y alcalde del pueblo. Otro personaje es el profesor. Él es de carácter pasivo y como maestro es injusto cuando castiga a Antonio Gesdres por haber llegado tarde a clases, y no a Humberto Grip, quien también había llegado tarde a clases casi todos los días. Y por último tenemos el personaje del director del colegio, quien premia a Humberto Grip como mejor alumno por haber ganado la prueba de los peces. El tema central del cuento es el maltrato que recibe Paco Yunque, un niño provinciano y pobre, por parte de Humberto Grip, un niño rico. Paco Yunque es un cuento famoso de César Vallejo. Esta obra es muy leída por todos los colegios del Perú, ya que el autor lo escribió en un estilo sencillo y directo que facilita la comprensión y la lectura del texto. La historia de la obra está contada en tercera persona, es decir, el narrador es omnisciente, que todo lo sabe. En síntesis, Paco Yunque es un cuento emblemático, ya que no solamente está escrito para niños, sino también para todas las edades.
Vallejo logró crear con eficiencia los personajes de su obra y el ambiente en el que se desarrolla es propicio para poder presentar uno de los problemas que vivimos en la actualidad, como en el cuento, que es el bullying. Asimismo, nos enseña que no debemos discriminar a ninguna persona por ningún motivo y no debemos utilizar estas diferencias para practicar el bullying. Ahora nos complace presentar el relato audiovisual de Paco Yunque. Paco Yunque y su madre llegaron a la puerta del colegio. Los niños estaban jugando en el patio. La madre lo dejó y se fue. Paco, paso a paso, fue adelantándose al centro del patio con su libro primero, su cuaderno y su lápiz. Paco estaba con miedo porque era la primera vez que venía a un colegio y porque nunca había visto a tantos niños juntos. Varios alumnos pequeños como él se le acercaron y Paco, cada vez más tímido, se pegó a la pared y se puso colorado. Qué listos eran todos esos chicos, qué desenvueltos, como si estuviesen en su casa. Gritaban, corrían, reían hasta reventar, saltaban, se daban puñetazos. Eso era un enredo. Paco Yunque también atolondrado, porque en el campo no oyó nunca sonar tantas voces de personas a la vez. En el campo hablaba primero uno, después otro y después otro. A veces oyó hablar hasta a 4 o 5 personas juntas. Era su padre, su madre, don José, el cojo Anselmo y la Tomasa. Con las gallinas eran más, y más todavía con la sequía cuando crecía. Pero no, eso no era ya voz de personas, sino otro ruido muy diferente. Y ahora sí que esto del colegio era una bulla fuerte, de muchos. Paco estaba sordado. Un niño rubio y gordo, vestido de blanco, le estaba hablando. Otro niño más chico, medio ronco y con blusa azul también le hablaba. De diversos grupos se separaban los alumnos y venían a ver a Paco haciéndole muchas preguntas. Pero Paco no podía oír nada por la gritería de los demás. Un niño trigueño, cara redonda y con una chaqueta verde muy ceñida en la cintura, agarró a Paco por un brazo y quiso arrastrarlo. Pero Paco no se dejó. El trigueño volvió a agarrarlo con más fuerza y lo jaló. Paco se pegó más a la pared y se puso más colorado. En ese momento sonó la campana y todos entraron a los salones de clase. 2 niños, los hermanos Zúñiga, tomaron de una y otra mano a Paco y lo condujeron a la sala del primer año. Paco no quiso seguirlos al principio, pero luego obedeció porque vio que todos hacían lo mismo. Al entrar al salón se puso pálido. Todo quedó repentinamente en silencio, y este silencio le dio miedo a Paco. Los Zúñiga le estaban jalando, el uno para un lado y el otro para el otro lado, cuando de pronto lo soltaron y lo dejaron solo. El profesor entró. Todos los alumnos estaban de pie con la mano derecha levantada a la altura de la sien, saludando en silencio y muy erguidos. Paco, sin soltar su libro, su cuaderno y su lápiz, se había quedado parado en medio del salón, entre las primeras carpetas de los alumnos y el pupitre del profesor. Un remolino se le hacía a la cabeza. Niños, paredes amarillas, grupos de niños, vocerío, silencio, una tracalada de sillas, el profesor. Ahí solo, parado en el colegio. Quería llorar. El profesor le tomó de la mano y lo llevó a instalar en una de las carpetas delanteras junto a un niño de su mismo tamaño. El profesor le preguntó: ¿Cómo se llama usted? Con voz temblorosa, Paco respondió muy bajito: Paco. ¿Y su apellido? Diga usted todo su nombre. Paco Yunque. Muy bien. El profesor volvió a su pupitre y después de echar una mirada muy seria sobre todos los alumnos, dijo con voz militar: Siéntense. Un traqueteo de carpetas y todos los niños ya estaban sentados. El profesor también se sentó y durante unos momentos escribió en unos libros. Paco Yunque tenía aún en la mano su libro, su cuaderno y su lápiz. Su compañero de carpeta le dijo: Pon tus libros como yo, en la carpeta. Paco Yunque seguía muy aturdido y no le hizo caso. Su compañero le quitó entonces sus cosas y las puso en la carpeta. Después le dijo alegremente: Yo también me llamo Paco. Paco Fariña. No tengas pena. Vamos a jugar con mi tablero. Tiene torres negras. Me lo ha comprado mi tía Susana. ¿Dónde está tu familia? ¿La tuya? Paco Yunque no respondía nada. Este otro Paco le molestaba. Como este, eran seguro todos los demás niños.
habladores, contentos y no les daba miedo el colegio. ¿Por qué eran así? Y él, Paco Yunque, ¿por qué tenía tanto miedo? Miraba a hurtadillas al profesor, el pupitre, el muro que había detrás del profesor y al tacho. También miró de reojo, a través de la ventana, el patio que estaba ahora abandonado y en silencio. El sol brillaba fuera. De cuando en cuando llegaban voces de otros salones de clase o ruidos de carretas que pasaban por la calle. Qué cosa extraña era estar en el colegio. Paco Yunque empezaba a volver un poco de su aturdimiento. Pensó en su casa y en su mamá. Le preguntó a Paco Fariña. ¿A qué hora nos iremos a casa? ¿A las 11? ¿Dónde está tu casa? Por allá. ¿Está lejos? Sí. No. Paco Yunque no sabía en qué calle estaba su casa porque acababan de traerlo. Hace pocos días del campo y no conocía la ciudad. Sonaron unos pasos de carrera en el patio y apareció en la puerta del salón Humberto, el hijo del señor Dorian Grip, un inglés, patrón de los Yunque, gerente de los ferrocarriles de la Peruvian Corporation y el alcalde del pueblo. Precisamente a Paco Yunque lo habían hecho venir del campo para que acompañase al colegio a Humberto y para que jugara con él, pues ambos tenían la misma edad, solo que Humberto acostumbraba a venir tarde al colegio y esta vez, por ser la primera, la señora Grip le había dicho a la madre de Paco. Lleve usted ya a Paco al colegio. No sirve que llegue tarde el primer día. Desde mañana esperará que Humberto se levante y los llevará a usted a los dos. El profesor, al ver a Humberto Grip, le dijo. ¿Hoy otra vez tarde, Humberto? Con gran desenfado respondió. Me he quedado dormido. Bueno. Dijo el profesor. Que esta sea la última vez. Pase a sentarse. Humberto Grip buscó con la mirada dónde estaba Paco Yunque. Al dar con él, se le acercó y le dijo imperiosamente. Ven a mi carpeta conmigo. Paco Fariña le dijo a Humberto Grip. No, porque el señor lo ha puesto aquí. ¿Y a ti qué te importa? Le increpó Grip violentamente, arrastrando a Yunque por un brazo a su carpeta. ¡Señor!, gritó entonces Fariña. Grip se está llevando a Paco Yunque a su carpeta. El profesor cesó de escribir y preguntó con voz enérgica. Vamos a ver. ¡Silencio! ¿Qué pasa ahí? Fariña volvió a decir. Grip se ha llevado a su carpeta a Paco Yunque. Humberto Grip, instalado ya en su carpeta con Paco Yunque, le dijo al profesor. Sí, señor, porque Yunque es mi muchacho, por eso. El profesor sabía esto perfectamente y le dijo a Humberto Grip. Muy bien, pero yo lo he colocado con Paco Fariña para que atienda mejor las explicaciones. Déjelo que vuelva a su sitio. Todos los alumnos miraban en silencio al profesor, a Humberto Grip y a Paco Yunque. Fariña fue y tomó a Paco Yunque por la mano y quiso volverlo a traer a su carpeta, pero Grip tomó a Yunque por otro brazo y no lo dejó moverse. El profesor le dijo otra vez a Grip. Grip, ¿qué es eso? Humberto Grip, colorado de cólera, dijo. No, señor, yo quiero que Yunque se quede conmigo. Déjelo, le he dicho. No, señor. ¿Cómo? No. El profesor estaba indignado y repetía amenazador. Grip, Grip. Humberto Grip tenía bajo los ojos y sujetaba fuertemente por el brazo a Paco Yunque, el cual estaba aturdido y se dejaba jalar como un trapo por Fariña y por Grip. Paco Yunque tenía ahora más miedo a Humberto Grip que al profesor, que a todos los demás niños y que al colegio entero. ¿Por qué Paco Yunque le tenía tanto miedo a Humberto Grip? Porque Humberto Grip solía pegarle a Paco Yunque. El profesor se acercó a Paco Yunque, lo tomó por el brazo y lo condujo a la carpeta de Fariña. Grip se puso a llorar, pataleando furiosamente en su banco. De nuevo se oyeron pasos en el patio y otro alumno, Antonio Geldres, hijo de un albañil, apareció en la puerta del salón. El profesor le dijo. ¿Por qué llega usted tarde? Porque fui a comprar pan para el desayuno. ¿Y por qué no fue usted más temprano? Porque estuve alzando a mi hermanito y a mamá. Está enferma y papá se fue a su trabajo. Bueno, dijo el profesor muy serio. Párese ahí. Y además, tiene usted 1 hora de reclusión. Le señaló un rincón cerca de la pizarra de ejercicios. Paco Fariña se levantó entonces y dijo. Grip también ha llegado tarde, señor. Miente, señor. Respondió rápidamente Humberto Grip. Yo no he llegado tarde. Todos los demás alumnos dijeron en coro.
Sí, señor, sí, señor. Griff ha llegado tarde. ¡Silencio! Dijo malhumorado el profesor, y todos los niños se callaron. El profesor se paseaba pensativo. Fariña le decía a Yunque en secreto: Griff ha llegado tarde, y no lo castigan porque su papá tiene plata. Todos los días llega tarde. ¿Tú vives en su casa? ¿Cierto que eres su muchacho? Yunque respondió: Yo vivo con mi mamá. En la casa de Humberto Griff. Es una casa muy bonita. Ahí están la patrona y el patrón. Ahí está mi mamá. Yo estoy con mi mamá. Humberto Griff, desde su banco del otro lado del salón, miraba con cólera a Paco Yunque y le enseñaba los puños, porque se dejó llevar a la carpeta de Paco Fariña. Paco Yunque no sabía qué hacer. Le pegaría otra vez el niño Humberto porque no se quedó con él y su carpeta. Cuando saliera del colegio, el niño Humberto le daría un empujón en el pecho y una patada en la pierna. El niño Humberto era malo y pegaba pronto, a cada rato, en la calle, en el corredor también y en la escalera, y también en la cocina delante de su mamá y delante de la patrona. Ahora le va a pegar porque le estaba enseñando los puñetes y le miraba con ojos blancos. Yunque le dijo a Fariña. Me voy a la carpeta del niño Humberto. Y Paco Fariña le decía: No vayas. No seas sonso. El señor te va a castigar. Fariña volteó a ver a Griff y este Griff le enseñó también a él los puños, refunfuñando no sé qué cosas a escondidas del profesor. ¡Señor!, gritó Fariña. Ahí, ese Griff me está enseñando los puñetes. El profesor dijo: Psh, psh. Silencio. Vamos a ver. Vamos a hablar hoy de los peces. Y después vamos a hacer todos un ejercicio escrito en una hoja de los cuadernos. Y después me lo dan para verlos. Quiero ver quién hace el mejor ejercicio para que su nombre sea inscrito en el cuaderno del primer año. ¿Me han oído bien? Vamos a hacer lo mismo que hicimos la semana pasada. Exactamente lo mismo. Hay que atender bien a la clase. Hay que copiar bien el ejercicio que voy a escribir después en la pizarra. ¿Me han entendido bien? Los alumnos respondieron en coro: Sí, señor. Muy bien, dijo el profesor. Vamos a ver. Vamos a hablar ahora de los peces. Varios niños quisieron hablar. El profesor le dijo a Zúñiga que hablase. Señor, dijo Zúñiga, había en la playa mucha arena. Un día nos metimos entre la arena y encontramos un pez medio vivo y lo llevamos a mi casa, pero se murió en el camino. Humberto Griff dijo: Señor, yo he cogido muchos peces y los he llevado a mi casa y los he soltado en mi salón y no se mueren nunca. El profesor preguntó: ¿Pero los deja usted en alguna vasija con agua? No, señor. Decía Humberto Griff: Porque en mi salón no se mueren, porque mi salón es muy elegante, porque mi papá me dijo que trajera peces y que podía dejarlos sueltos entre las sillas. Paco Fariña se moría de risa. Los Zúñiga también. El chico rubigordo, de chaqueta blanca, y el otro, de cara redonda y chaqueta verde, se reían ruidosamente. ¡Qué Griff tan divertido! Los peces en su salón, entre los muebles, como si fuesen pájaros. Era una gran mentira lo que contaba Griff. Todos los chicos exclamaban a la vez, reventando de risa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mentira, señor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mentira, mentira! Humberto Griff se enojó porque no le creían lo que contaba. Todos se burlaban de lo que había dicho, pero Griff recordaba que trajo 2 peces pequeños a su casa y los soltó en su salón, y ahí estuvieron varios días. Los movió y no se movían. No estaba seguro si vivieron muchos días o murieron pronto. Griff, de todos modos, quería que le creyesen lo que decía. En medio de la risa de todos, le dijo a uno de los Zúñiga: Claro, porque mi papá tiene mucha plata y me ha dicho que va a hacer llevar a mi casa todos los peces del mar para mí, para que juegue con ellos en mi salón grande. El profesor dijo en voz alta: Bueno, silencio. Griff no se acuerda bien seguramente, porque los peces mueren cuando... Los niños añadieron en coro: ¿Se les saca del agua? Eso es, dijo el profesor. El niño flacuchento y pálido dijo: ¿Por qué los peces tienen sus mamás en el agua y sacándolos se quedan sin mamás? No, dijo el profesor. Los peces mueren fuera del agua porque no pueden respirar
Ellos toman el aire que hay en el agua y cuando salen no pueden absorber el aire que hay afuera porque ya están como muertos, dijo un niño. Y Humberto Grip dijo: Mi papá puede darles aire en mi casa, porque tiene bastante plata para comprar todo. El chico vestido de verde dijo: Mi papá también tiene plata. Mi papá también. dijo otro chico. Todos los niños dijeron que sus padres tenían mucho dinero. Paco Yunque no decía nada y estaba pensando en los peces que morían fuera del agua. Fariña le dijo a Yunque: ¿Y tú? ¿Tu papá no tiene plata? Paco Yunque reflexionó y se acordó haberle visto una vez a su mamá con unas pesetas en la mano. Yunque le dijo a Fariña: Mi mamá tiene mucha plata, ¿Cuánto? le preguntó Fariña. como 4 pesetas. Paco Fariña dijo al profesor en voz alta: Paco Yunque dice que su mamá tiene también mucha plata. Mentira, señor. respondió Humberto Grip. Paco Yunque miente, porque su mamá es la sirvienta de mi mamá y no tiene nada. El profesor tomó la tiza y escribió en la pizarra, dando la espalda a los niños. Humberto Grip, aprovechando que no lo veía el profesor, dio un salto y le jaló de los pelos a Yunque, volviéndose a la carrera su carpeta. Yunque se puso a llorar. ¿Qué es eso? Dijo el profesor, volviéndose a ver lo que pasaba. Paco Fariña dijo: Griff le ha tirado de los pelos, señor. No, señor. Dijo Grip. Yo no he sido, yo no me he movido de mi sitio. Bueno. Dijo el profesor. ¡Silencio! Cállese, Paco Yunque. ¡Silencio! Siguió escribiendo en la pizarra y después preguntó a Grip: Si se le saca del agua, ¿qué sucede con el pez? Va a vivir en mi salón. Contestó Grip. Otra vez se reían de Grip todos los niños. Este Grip no sabía nada. No pensaba más que en su casa y en su salón y en su papá y en su plata. Siempre estaba diciendo tonterías. Vamos a ver usted, Paco Yunque. Dijo el profesor. ¿Qué pasa con el pez si se le saca del agua? Paco Yunque, medio llorando todavía por el jalón de pelos que le dio Grip, repitió de una tirada lo que dijo el profesor. Los peces mueren fuera del agua porque les falta el aire. Eso es. Decía el profesor. Muy bien. Volvió a escribir en la pizarra. Humberto Grip aprovechó otra vez que no podía verle el profesor y fue a darle un puñetazo a Paco Fariña en la boca y regresó de un salto a su carpeta. Fariña, en vez de llorar como Paco Yunque, dijo a grandes voces al profesor: Señor, acaba de pegarme Humberto Griff. Sí, señor. Sí, señor. Decían todos los niños a la vez. Una bulla tremenda había en el salón. El profesor dio un puñetazo en su pupitre y dijo: ¡Silencio! El salón se sumió en un silencio completo, y cada alumno estaba en su carpeta, serio y derecho, mirando ansiosamente al profesor. Las cosas de Humberto Grip. ¿Ya ven lo que estaba pasando por su cuenta? Ahora habrá que ver lo que iba a hacer el profesor, que estaba colorado de cólera, y todo por culpa de Humberto Grip. ¿Qué desorden era ese? Preguntó el profesor a Paco Fariña. Paco Fariña, con los ojos brillantes de rabia, decía: Humberto Griff me ha pegado un puñetazo en la cara, sin que yo le haga nada. ¿Verdad, Grip? No, señor. Dijo Humberto Grip. Yo no le he pegado. El profesor miró a todos los alumnos sin saber a qué atenerse. ¿Quién de los dos decía la verdad? ¿Fariña o Grip? ¿Quién lo ha visto? Preguntó el profesor a Fariña. Todo, señor. Paco Yunque también lo ha visto. ¿Es verdad lo que dice Fariña? Le preguntó el profesor a Yunque. Paco Yunque, que miró a Humberto Grip y no se atrevió a responder porque si decía que sí, el niño Humberto le pegaría a la salida. Yunque no dijo nada y bajó la cabeza. Fariña dijo: Yunque no dice nada, señor, porque Humberto Griff le pega, porque es su muchacho y vive en su casa. El profesor preguntó a otros alumnos. ¿Quién otro ha visto lo que dice Fariña? Todos los niños respondieron a una voz. Yo, señor. Yo, señor. Yo, señor. El profesor volvió a preguntar a Grip. Entonces, ¿es cierto, Grip, que le ha pegado usted a Fariña? No, señor. Yo no le he pegado. Cuidado con mentir, Grip. Un niño decente como usted no debe mentir. No, señor. No le he pegado. Bueno,
Yo creo en lo que dice usted. Yo sé que usted no miente nunca. Bueno, pero tenga usted mucho cuidado en adelante. El profesor se puso a pasear, pensativo, y todos los alumnos seguían circunspectos y derechos en sus bancos. Paco Fariña gruñía a media voz y como queriendo llorar. No lo castigan porque su papá es rico. Le voy a decir a mi mamá. El profesor le oyó y se plantó enojado delante de Fariña y le dijo en voz alta: ¿Qué está usted diciendo? Humberto Grip es un buen alumno. No miente nunca. No molesta a nadie, por eso no lo castigo. Aquí todos los niños son iguales, los hijos de ricos y los hijos de pobres. Yo los castigo aunque sean hijos de ricos. Como usted vuelva a decir lo que está diciendo del padre de Griff, le pondré 2 horas de reclusión. ¿Me ha oído usted? Paco Fariña estaba agachado, Paco Yunque también. Los dos sabían que era Humberto Grip quien les había pegado y que era un gran mentiroso. El profesor fue a la pizarra y siguió escribiendo. Paco Fariña le preguntó a Paco Yunque: ¿Por qué no le dijiste al señor que me ha pegado Humberto Griff? ¿Por qué el niño Humberto me pega? ¿Y por qué no se lo dices a tu mamá? Porque si le digo a mi mamá, también me pega y la patrona se enoja. Mientras el profesor escribía en la pizarra, Humberto Grip se puso a llenar de dibujos su cuaderno. Paco Yunque estaba pensando en su mamá. Después se acordó de la patrona y del niño Humberto. ¿Le pegaría volver a su casa? Yunque miraba a los otros niños y estos no le pegaban a Yunque ni a Fariña ni a nadie. Tampoco lo querían agarrar a Yunque en las otras carpetas como quiso hacerlo el niño Humberto. ¿Por qué el niño Humberto era así con él? Yunque se lo diría ahora a su mamá, y si el niño Humberto le pegaba se lo diría al profesor. Pero el profesor no le hacía nada al niño Humberto. Entonces se lo diría a Paco Fariña. Le preguntó a Paco Fariña: ¿A ti también te pega el niño Humberto? ¿A mí? ¿Qué me va a pegar a mí? Le pego un puñetazo en el hocico y le echo sangre. Vas a ver. Como me haga alguna cosa, déjalo y verás. Y se lo diré a mi mamá. Y vendrá mi papá. Y le pegará a Griff y a su papá también y a todos. Paco Yunque le oía asustado a Paco Fariña lo que decía. ¿Cierto sería que le pegaría al niño Humberto? ¿Y que su papá vendría a pegarle al señor Grip? Paco Yunque no quería creerlo, porque al niño Humberto no le pegaba a nadie. Si Paco Fariña le pegaba, vendría el patrón y le pegaría a Fariña y también al papá de Fariña. Le pegaría el patrón a todos, porque todos le tenían miedo, porque el señor Grip hablaba muy serio y estaba mandando siempre. Y venían a su casa señores y señoras que le tenían miedo y obedecían siempre al patrón y a la patrona. En buena cuenta el señor Grip podía más que el profesor y más que todos. Paco Yunque miró al profesor que escribía en la pizarra. ¿Quién era el profesor? ¿Por qué era tan serio y daba miedo? Yunque seguía mirándolo. No era el profesor igual que su papá ni el señor Grip. Más bien se parecía a otros señores que venían a la casa y hablaban con el patrón. Tenía un pescuezo colorado y su nariz parecía moco pavo. Sus zapatos hacían ris, ris, ris cuando caminaba mucho. Yunque empezó a fastidiarse. ¿A qué hora se iría a casa? Pero el niño Humberto le iba a dar una patada a la salida del colegio. Y la mamá de Paco Yunque le diría al niño Humberto: No, niño, no le pegue usted a Paquito. No sea usted malo. y nada más le diría. Pero Paco tendría colorada la pierna de la patada del niño Humberto, y Paco se pondría a llorar, porque al niño Humberto nadie le decía nada, y porque el patrón y la patrona le querían mucho al niño Humberto. Y Paco Yunque tenía pena porque el niño Humberto le pegaba mucho. Todos, todos, todos le tenían miedo al niño Humberto y a sus papás. Todos, 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 el profesor también, la cocinera, su hija, la mamá de Paco, el Venancio con su mandil, la María que lava las vacinicas. Quebró ayer una vacinica en 3 pedazos grandes. ¿Le pegaría también el patrón al papá de Paco Fariña? ¿Qué cosa fea es esto del patrón y del niño Humberto? Paco Yunque quería llorar. ¿A qué hora acabaría de escribir el profesor en la pizarra? Bueno, Dijo por fin el profesor, cesando de escribir. ahí está el ejercicio escrito. Ahora todos sacan sus cuadernos y copian lo que hay en la pizarra. Hay que copiarlo completamente igual. ¿En nuestros cuadernos? Preguntó tímidamente Paco Yunque.
Sí, en sus cuadernos. Le respondió el profesor. ¿Usted sabe escribir un poco? Sí, señor, porque mi papá me enseñó en el campo. Muy bien. Entonces, todos a copiar. Los niños sacaron sus cuadernos y se pusieron a copiar el ejercicio que el profesor había escrito en la pizarra. No hay que apurarse. Decía el profesor. Hay que escribir poco a poco para no equivocarse. ¿Es, señor, el ejercicio escrito de los peces? Sí, a copiar todo el mundo. El salón se sumió en el silencio. No se oía sino el ruido de los lápices. El profesor se sentó a su pupitre y también se puso a escribir en unos libros. Humberto Grip, en vez de copiar su ejercicio, se puso otra vez a hacer dibujos en su cuaderno. Lo llenó completamente de dibujos de peces, de muñecos y de cuadritos. Al cabo de un rato, el profesor se paró y preguntó. ¿Ya terminaron? Ya, señor. Respondieron todos a la vez. Bueno, Dijo el profesor. pongan al pie sus nombres bien claros. En ese momento sonó la campana del recreo. Una gran algazara volvieron a hacer todos los niños y salieron corriendo al patio. Paco Yunque había copiado su ejercicio muy bien y salió al recreo con su libro, su cuaderno y su lápiz. Ya en el patio vino Humberto Grip y agarró a Paco Yunque por un brazo, diciéndole con cólera. Ven a jugar al melo. Lo echó de un empeñón al medio y le hizo derribar su libro, su cuaderno y su lápiz. Yunque hacía lo que le ordenaba Grip, pero estaba colorado y avergonzado de que los otros niños viesen cómo lo zarandeaba el niño Humberto. Yunque quería llorar. Paco Fariña, los dos Humiga y otros niños rodeaban a Humberto Grip y a Paco Yunque. El niño flacucho y pálido recogió el libro, el cuaderno y el lápiz de Yunque, pero Humberto Grip se los quitó a la fuerza diciéndole. Déjalos, no te metas, porque Yunque es mi muchacho. Humberto Grip llevó al salón de clases las cosas de Paco Yunque y se las guardó en su carpeta. Después volvió al patio a jugar con Yunque. Le cogió el pescuezo y le hizo doblar la cintura y ponerse a 4 manos. Estate quieto así. Le ordenó imperiosamente. No te muevas hasta que yo te lo diga. Humberto Grip se retiró a cierta distancia y desde allí vino corriendo y dio un salto sobre Paco Yunque, apoyando las manos sobre sus espaldas y dándole una patada feroz en las posaderas. Volvió a retirarse y volvió a saltar sobre Paco Yunque dándole otra patada. Mucho rato estuvo así jugando Humberto Grip con Paco Yunque. Le dio como 20 saltos y 20 patadas. De repente se oyó un llanto. Era Yunque que estaba llorando de las fuertes patadas del niño Humberto. Entonces salió Paco Fariña del ruedo formado por los otros niños y se plantó ante Grip diciéndole. No, no te dejo que saltes sobre Paco Yunque. Humberto Grip le respondió amenazándolo. Oye, Paco Fariña, te voy a dar un puñetazo. Pero Paco Fariña no se movía y estaba tieso delante de Grip y le decía. Porque es tu muchacho, le pegas y le saltas y lo haces llorar. Sáltalo y verás. Los dos hermanos Zúñiga abrazaban a Paco Yunque y le decían que ya no llorase y le consolaban diciéndole. ¿Por qué te dejas saltar así y dar de patadas? Pégale tú también. Pégale, sáltalo tú también. ¿Por qué te dejas? No seas sonso. Cállate, ya no llores. Ya nos vamos a ir a nuestras casas. Paco Yunque estaba siempre llorando y sus lágrimas parecían ahogarle. Se formó un tumulto de niños en torno a Paco Yunque y otro tumulto en torno a Humberto Grip y a Paco Fariña. Grip le dio un empeñón brutal a Fariña y lo derribó al suelo. Vino un alumno más grande del segundo año. Defendió a Fariña dándole a Grip un puntapié. Y otro niño del tercer año, más grande que todos, defendió a Grip dándole una furiosa trompada al alumno de segundo año. Un buen rato llovieron bofetadas y patadas entre varios niños. Eso era un enredo. Sonó la campana y los niños volvieron a sus salones de clase. A Paco Yunque lo llevaron por los brazos los dos hermanos Zúñiga. Un gran griterío había en el salón del primer año. Cuando entró el profesor, todos se callaron. El profesor miró a todos muy serio y dijo como un militar. ¡Siéntense! Un traqueteo de carpetas y todos los alumnos estaban ya sentados. Entonces el profesor se sentó en su pupitre y llamó por lista a los niños para que le entregasen sus cuartillas con los ejercicios escritos sobre el tema de los peces.
A medida que el profesor recibía las hojas de los cuadernos, las iba leyendo y escribía las notas en unos libros. Humberto se acercó a la carpeta de Paco Yunque y le entregó su libro, su cuaderno y su lápiz. Pero antes había arrancado la hoja del cuaderno en que estaba el ejercicio de Paco Yunque y puso en ella su firma. Cuando el profesor dijo: Humberto Grip. Grip fue y presentó el ejercicio de Paco Yunque como si fuese suyo. Y cuando el profesor dijo: Paco Yunque. Yunque se puso a buscar en su cuaderno la hoja en que escribió su ejercicio y no la encontró. ¿La ha perdido? Le preguntó el profesor. ¿O no la ha hecho usted? Pero Paco Yunque no sabía lo que había pasado con la hoja de su cuaderno, y muy avergonzado se quedó en silencio y bajó la frente. Bueno, dijo el profesor, y anotó en unos libros la falta de Paco Yunque. Después siguieron los demás entregando sus ejercicios. Cuando el profesor acabó de ver todo, entró de repente al salón el director del colegio. El profesor y los niños se pusieron de pie respetuosamente. El director miró como enojado a los alumnos y dijo en voz alta: Siéntense. El director le preguntó al profesor: Ya sabe usted quién es el mejor alumno de su año. ¿Han hecho ya el ejercicio semanal para calificarlos? sí, señor director. Dijo el profesor. Acaban de hacerlo. La nota más alta la ha obtenido Humberto Grip. ¿Dónde está su ejercicio? Aquí está, señor director. El profesor buscó entre las hojas de los alumnos y encontró el ejercicio firmado por Humberto Grip. Se la dio al director, que se quedó viendo largo rato la cuartilla. Muy bien, dijo el director contento. Subió al pupitre y miró severamente a los alumnos. Después les dijo con su voz un poco ronca pero enérgica: de todos los ejercicios que ustedes han hecho, ahora el mejor es el de Humberto Grip. Así que el nombre de este niño va a ser inscrito en el cuadro de honor de esta semana como el mejor alumno del primer año. Salga hacia adelante, Humberto Grip. Todos los niños miraron ansiosamente a Humberto Grip, que salió pavoneándose a pararse muy derecho y orgulloso delante del pupitre del profesor. El director le dio la mano diciéndole: Muy bien, Humberto Grip, lo felicito. Así deben de ser todos los niños. Muy bien. Se volvió el director a los demás alumnos y les dijo: Todos ustedes deben hacer lo mismo que Humberto Grip. Deben ser buenos alumnos como él. Deben estudiar y ser aplicados como él. Deben ser serios, formales y buenos niños como él. Y si así lo hacen, recibirá cada uno un premio a fin de año y sus nombres serán también inscritos en el cuadro de honor del colegio, como el de Humberto Grip. A ver si la semana que viene hay otro alumno que dé una buena clase y haga un buen ejercicio como el que ha hecho hoy Humberto Grip. Así lo espero. Se quedó el director callado un rato. Todos los alumnos estaban pensativos y miraban a Humberto Grip con admiración. ¡Qué rico Grip! ¡Qué buen ejercicio había escrito! Ese sí que era bueno. Era el mejor alumno de todos. Llegando tarde y todo. Y pegándole a todos. Pero ya lo estaban viendo. Le había dado la mano al director. Humberto Grip, el mejor de todos los del primer año. El director se despidió del profesor. Hizo una venia a los alumnos, que se pararon para despedirlo y salió. El profesor dijo después: Siéntense. Un traqueteo de carpetas y todos los niños estaban ya sentados. El profesor le ordenó a Grip: Váyase a su asiento. Humberto Grip, muy alegre, volvió a su carpeta. Al pasar junto a Paco Fariña, le echó la lengua. El profesor subió a su pupitre y se puso a escribir en unos libros. Paco Fariña le dijo en voz baja a Paco Yunque: Mira al señor. Está poniendo tu nombre en su libro, porque no has presentado el ejercicio. Míralo. Te van a dejar ahora recluso y no vas a ir a tu casa. ¿Por qué has roto la hoja de tu cuaderno? ¿Dónde la pusiste? Paco Yunque no contestaba nada y estaba con la cabeza agachada. ¡Anda! Le volvió a decir Paco Fariña. ¡Contesta! ¿Por qué no contestas? ¿Dónde has dejado tu ejercicio? Paco Fariña se agachó a mirar la cara de Paco Yunque y le vio que estaba llorando. Entonces le consoló diciéndole: Déjalo, no llores, déjalo, no tengas pena. ¿Vamos a jugar con mi tablero? Tiene torres negras. Déjalo, yo te regalo mi tablero. No seas sonso, ya no llores.
En conclusión, el padecimiento de Paco Yunque tiene sus orígenes en los cerrados esquemas sociales, donde Yunque se muestra como un individuo desválido, vulnerable y sin capacidad de transformar su condición de temor y sujeción ante Humberto Griff. En este contexto, la historia refleja una censura a la oligarquía social mediante cada una de las actitudes reflejadas por las figuras del cuento. En Griff claramente se ilustra la inmunidad, la desfachatez, la arbitrariedad y la usurpación de los bienes ajenos, y el servirse del esfuerzo de otros para obtener un beneficio propio. Sin embargo, Paco Yunque personifica a la víctima dentro de un mecanismo injusto. El desenlace de esta narración puede estar estratégicamente planeado por el autor para que las personas que puedan estar viviendo una situación similar en cualquier ámbito de su vida puedan tener las posibilidades de enfrentar y lograr este problema que aqueja a miles de personas hoy en día. El bullying es todo acto mediante el cual se abusa, denigra o maltrata a un individuo por la absurda razón de considerar que él tiene poder sobre los demás. Un ejemplo claro de esta situación lo observamos en el cuento de Paco Yunque. Este personaje, el cual es sometido al constante humillación y maltrato por Humberto Griff, pues este último sentía el poder sobre Yunque por el simple hecho de ser el vástago de una trabajadora del hogar, que en este caso era su madre, haciendo que en todo momento se sienta menos y miserable, sin capacidad de manifestar lo que pensaba o sentía a causa del enorme temor a Griff y a su familia. Es así como quienes víctimas de este flagelo son afectados física y psicológicamente, sumergiéndose muchas veces en la soledad y en la amargura. El bullying, asimismo, no solo se puede dar en la escuela, también se puede dar en diferentes ámbitos, como en la labor social, laboral, en el hogar, en la familia, en el barrio o en un grupo de amigos. Por eso mismo podemos hacer una breve comparación entre la educación tradicional que existía en aquellos tiempos y en la educación actual, donde claramente observamos que durante el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje en la escuela tradicional es el docente el elemento principal quien cumple la función de transmitir todos los conocimientos a sus alumnos, los mismos que solo son simples receptores, siendo este un proceso vertical, rutinario, aburrido, intransigente y desfasado, y muy poco productivo, pues el alumno se siente ilimitado, pues el profesor solo se dedica a dictar las clases o la investigación y el análisis crítico. Es de tipo horizontal, donde el docente cumple la función de guiar, además acompaña y refuerza el conocimiento como el desarrollo de las destrezas y de las habilidades de sus alumnos. Este relato nos muestra los problemas sociales que vivimos en la actualidad. El bullying, el maltrato o la denigración hacia otra persona por el simple hecho de creer que tenemos poder sobre ella. Un claro ejemplo de esto es Paco Yunque, quien fue sometido a los maltratos y humillaciones de Humberto Griff porque la madre de Paco era una de las empleadas que trabajaba en su casa y él sentía que tenía poder sobre él por este hecho. Entonces, él lo hacía sentir insignificante e incapaz de tomar sus propias decisiones y de hacer lo que él quería. Para ello, Paco Yunque siempre callaba los maltratos de Humberto Griff por miedo a las consecuencias que podrían traer sus acusaciones. A través de estas situaciones podemos ver cómo es que las personas que sufren de este tipo de maltratos no solamente tienen consecuencias físicas, sino también psicológicas, llevando así una vida dura. Y estos casos no solamente se ven en las escuelas, como nos enseña en el cuento, sino también en distintos lugares de trabajo e incluso en muchos hogares. Y es la triste realidad en la que tenemos que vivir en la actualidad. A diario vemos distintos casos de bullying en nuestro país y en diferentes escenarios. Este tipo de problemas se pueden ver hasta en las situaciones más pequeñas y que para nosotros pueden ser insignificantes.
Por el simple hecho de criticar a una persona por cómo habla, cómo viste o cómo camina, estamos practicando el bullying. Y este tipo de situaciones se da con mayor proporción cuando, por ejemplo, vemos de que viene una persona de otro lugar y no tiene las mismas costumbres que nosotros. Entonces lo despreciamos y muchas veces nos humillamos por estos prejuicios sociales que tenemos. Excluir a una persona de un grupo social por no pensar como nosotros queremos también es un acto de bullying. Estamos acostumbrados a que las personas siempre tengan que pensar como nosotros lo hacemos, cuando no debe ser así, porque esta es una idea equivocada en la que nos hemos estado nosotros practicando y haciendo de estos casos de bullying. También un último caso es cuando se manifiesta una agresión, cuando golpeamos a una persona, le escondemos sus cosas o hacemos de que calle lo que ha pasado para no vernos perjudicados, no pensando que los únicos perjudicados son aquellas personas que son maltratadas por este tipo de agresiones como es el bullying, el maltrato y la denigración. En el relato, Paco Yunque tenía la opción de pedirle ayuda a su profesor, pero por dejarse llevar por el dinero y el poder que tenía el padre de Humberto Grip, ya que era el alcalde del pueblo, hizo caso omiso a las acusaciones que tenía de sus demás alumnos para Humberto Grip y no lo castigó de manera equitativa como lo hacía con los demás alumnos, pues no le convenía meterse o castigar al hijo del alcalde. Y eso también se vive en la actualidad, porque muchas personas observan distintos tipos de bullying en las calles, pero prefieren hacerse de la vista gorda u oídos sordos, no pensando que ellos se están convirtiendo en los mismos agresores de este tipo de casos o agresiones que le suceden a otros. Este video busca contribuir con la erradicación del bullying, pero no lo podemos hacer solos. Existen diferentes maneras de poder erradicarlo y podemos empezar por nosotros mismos y nuestra educación. A través de ella podemos concientizar a otras personas, a los que nos rodean y a nuestros futuros hijos como nuevas generaciones. Podemos utilizar las redes sociales y el internet que llegan a todos los espacios para que no sigan habiendo casos de bullying y maltrato. Y lo más importante, tomar conciencia para poder hacer acciones buenas que permiten que podamos erradicar este tipo de casos y que no exista el maltrato y el bullying por ninguna circunstancia. También tenemos como personajes secundarios a los alumnos del salón del primer año de primaria, quienes participan en las acciones de la obra. Otro personaje que tenemos también es Dorian. Bibliográficas. Lima 1923. Es un libro que agrupa 12 relatos, algunos de ellos con un sorprendente vanguardismo poco cultivado. Paco Yunque fue escrito en 1931. Es un cuento infantil de denuncia social. El tema central del cuento es el maltrato que recibe Paco Yunque, un niño pobre. La narrativa de Vallejo. La narrativa de Vallejo empieza... Que no se ve esto de acá, Abigail. Paco Yunque es una obra... Ya, otra vez ya. Vallejo logró... no me acuerdo.